Informe de gestión de riesgos. Grupo A3, subgrupo 3. A continuación, los integrantes. Ciclo de desastre. Bueno, la planificación de operaciones de emergencia, que es en sí lo que conocemos como ciclo de desastre, nos permite diseñar una serie de actividades que, si los ejecutamos debidamente, no solamente nos van a permitir prepararnos con anterioridad para el impacto, sino que también dar una respuesta rápida y sobre todo efectiva durante el mismo. Entonces este lo vamos a dividir en tres grandes procesos, en donde va a ser antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. En el apartado de antes del desastre, pues lo vamos a dividir en tres puntos muy importantes, que va a ser la prevención, la mitigación y la preparación. La prevención pues consiste en eliminar o reducir la presencia de eventos naturales que puedan constituir un riesgo para el ser humano. La mitigación nos referimos a disminuir o aminorar el impacto de las amenazas naturales para que estas pues no sean tan graves cuando sucedan. Y por último, la preparación. En preparación aquí comprende la serie de actividades en donde el objetivo es organizar, educar, capacitar, preparar a la población a manera de facilitar las acciones para un efectivo y un oportuno control durante el impacto del desastre. Continuando el ciclo de desastres, en el apartado de durante del desastre se ejecutan las actividades de respuesta durante el periodo de emergencias o inmediatamente después de ocurrir el evento. Estas actividades incluyen la evacuación de la comunidad afectada, la asistencia, la búsqueda y rescate. Las actividades posibles son mantener la calma, alejarse del área afectada, atender las instrucciones brindadas y ayudar primero al grupo más vulnerable. Y por último, en el apartado de después del desastre se dividen en dos puntos. Los puntos son recuperación y rehabilitación. En el punto de recuperación consiste en que puede llevar mucho tiempo, a veces hasta años o décadas. Requiere priorización, que son los servicios esenciales como alimentos, agua potable, servicios públicos, transporte y atención médica. Y por último, ayudar a las personas, comunidades, empresas y organizaciones a volver a la normalidad o a una nueva normalidad. En el punto de recuperación consiste en mantenerse alejado del área, evitar pisar escombros de forma indiscriminada, evitar el ingreso a las zonas afectadas, abastecimiento y servicios médicos y apoyarse con el organismo de atención. Mapa de riesgos. El mapa comunitario de riesgos, pues, ¿qué es? El mapa comunitario de riesgos es una representación gráfica de las características topográficas y de las áreas económicas y no económicas que se encuentren en una comunidad o en una determinada zona. Este va a brindar información rápida de los peligros y las vulnerabilidades, como las amenazas ocasionadas por fenómenos naturales y antropogénicos. ¿Para qué va a ser útil y por qué es importante esta herramienta? Pues primero que nada, como sabemos, es una herramienta visual la cual va a demostrar los riesgos y las vulnerabilidades de esta comunidad frente a la precariedad y las deficiencias en el área de salud pública. Esta va a tener su utilidad cuando nosotros necesitemos anticipar o disminuir las vulnerabilidades y el daño frente a una amenaza, pudiendo nosotros planificar, desarrollar y evaluar proyectos comunitarios que logren ordenar evacuaciones, puestos de encuentros, centros de acopio y lugares donde la comunidad pueda buscar ayuda. En nuestro mapa de riesgos de la zona 7 de la ciudad de Guatemala, nosotros encontramos un mapa topográfico de esta área en la que dividimos por colores las diferentes áreas que vamos a encontrar, desde áreas rurales para uso agrícola y para uso ecológico hasta áreas residenciales, áreas económicas, las cuales van a estar separadas por colores. Y de igual forma están señaladas las rutas principales y
están mencionadas las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos y... Ya con la información y el conocimiento de lo que es un mapa de riesgo, vamos a pasar a explicar cada uno de sus componentes y elementos. En el lado derecho vamos a encontrar una organización por colores, la cual va a estar a lo largo de todo el mapa. En la primera parte, en la parte de arriba, vamos a encontrar una figura de un árbol, una imagen de un árbol, que significa uso natural y también conservación ecológica. Luego de eso vamos a ver otra figurita de color verde más claro, que significa uso rural, en la cual se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o forestales. Luego vamos a encontrar una figura, un cuadrito amarillo con una figura de una casa, una silueta de una casa, lo cual significa uso residencial, lo cual está destinado para viviendas. Siguiendo vamos a encontrar una figura con una silueta morada y roja, lo cual significa uso no residencial, que está destinada para comercio, oficinas y restaurantes. Siguiendo vamos a encontrar una figura de color anaranjado claro con una casita y un edificio pequeño, lo cual es para el uso urbano mixto, que está destinado para residenciales y no residenciales. Continuando vamos a encontrar las figuras de uso no residencial con actividades, en la cual podemos encontrar una figura morada con una antena y un camión pequeño, la cual significa que hay vallas publicitarias, gasolineras, rellenos sanitarios, antenas de telecomunicaciones, entre otras. Luego tenemos la foto de una copa y un altavoz, en la cual vamos a encontrar bares, estadios, iglesias, talleres, autobancos, moteles y auditorios, entre otros. Por último, en las figuras de señalización tenemos unas pequeñas cruces y unas cartas, en las cuales identificamos funerarias, casinos, bingos, entre otros. En la parte de abajo, siempre en la derecha del mapa de riesgo de la zona 7 de Guatemala, vamos a encontrar la identificación de las rutas, en la cual la línea morada de un color claro identifica el anillo periférico, tanto norte como sur. La línea azul identifica la calzada Roosevelt y la línea celeste o azul claro es la división de zonas. Continuando vamos a pasar a los elementos del mapa de riesgo que están en la parte de abajo a la izquierda. Empezamos con las amenazas. Entonces, algunas de las amenazas que describimos para la zona 7 de la ciudad de Guatemala es que es considerada una zona de riesgo por sus altos índices de delincuencia, y otro es que el país en general, toda Guatemala, es susceptible a los sismos y que pueden ocurrir por su ubicación en la zona en la que está ubicada, pueden ocurrir deslaves. Entre los riesgos que encontramos hay accidentes de tránsito por la afluencia de sus rutas, ya que por ejemplo la calzada Roosevelt y el anillo periférico son dos rutas bastante concurridas, bastante afluencia de tráfico. Hay bastantes tasas altas de hechos delictivos, por ejemplo asesinatos, robos a mano armada, entre otros. Y uno que es bastante importante es que hay pocas rutas alternas al momento de necesitar una... Plan de contingencia familiar. Muy bien, entre los elementos del plan de contingencia familiar vamos a mencionar posteriormente la identificación de cada uno de los miembros de la familia, los posibles riesgos que puedan existir, la planificación de los escenarios, las gráficas de las rutas de evacuación y los lugares seguros, así como las responsabilidades, la mochila de 72 horas y las mascotas. Bien. El plan de contingencia familiar para la atención de desastres en el nivel familiar es una herramienta de respuesta para la gestión de riesgo que le permite a las familias de las localidades estar preparadas adecuadamente ante los posibles eventos adversos para los escenarios previamente preparados. Este describe las medidas a tomar en el momento crítico, asigna responsabilidades a todos los miembros de la familia, tomando en cuenta infraestructura de vivienda y los recursos disponibles. Primeramente se debe identificar la familia, la edad de los integrantes, las responsabilidades que estos pueden adquirir. Muy bien, ahora vamos a hablar respecto a los riesgos. Los riesgos nos sirven para determinar qué tan vulnerable o expuestas se encuentran las personas dentro de la vivienda y a los alrededores. Debe tomarse en cuenta que hay que preguntar los desastres que han ocurrido en los últimos 40 o 50 años, así como definir las amenazas que están cerca de la vivienda. Debe evaluarse el tipo de construcción de la que está realizada la casa, bloque, madera, lámina, adobe, etc., así como la distribución de los espacios en el interior de la casa y la ubicación y el estado de los muebles. Todo esto se realiza con ayuda de cada uno de los integrantes al recorrer la vivienda para definir las condiciones de los puntos ya anteriormente mencionados, ¿verdad?
Para esto se utiliza una tabla. En la tabla se definen los riesgos, el impacto, la probabilidad, las acciones que deben de tomarse para prevenir y las acciones en caso de que exista emergencia o desastre. Se coloca un croquis, se identifican los riesgos potenciales dentro de la vivienda, se identifica correctamente el área de evacuación para que todos los miembros de la familia tengan conocimiento del mismo.